Si la teología busca comprender la revelación de Dios, la pregunta fundamental es, ¿de dónde obtiene su conocimiento? ¿Cuáles son esas vías o esos canales por los que nos ha llegado esa revelación? Esa es la cuestión central, claro. Para responderla, el teólogo debe acudir a unos lugares muy concretos, a unas fuentes. Y es interesante ver que aunque haya diferencias clave, las grandes tradiciones monoteístas, judaísmo, islam, cristianismo, todas se basan en este concepto de fuentes sagradas. Vale, vamos a desgranar esto. En el judaísmo, la fuente principal es el Tanaj, que se compone de la Torá, los Nebim, que son los profetas, y los Ketubim. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Exacto. Junto al Tanaj se desarrollan otros textos cruciales que lo interpretan. Tienes la Mishnah, que detalla las normas de la Torá. Ajá. Luego el Talmud, que recoge los debates de los sabios sobre esa Mishnah, y el Midrash, que son las predicaciones rabínicas. Es como un sistema de capas de interpretación. Entiendo. ¿Y en el Islam? Pues en el Islam la fuente primordial es el Corán. A esto se le suma la tradición, la Sunna, que se apoya en dos pilares. El Hadith, que son los dichos de Mahoma que aclaran el Corán. Claro. Y el Ijma, que es el consenso de la comunidad musulmana, garantizado por los sabios, los ulemas. Y aquí es donde se pone realmente interesante en el contexto del cristianismo católico, porque el protestantismo se centra en la sola escritura, solo la escritura. Así es. El catolicismo, en cambio, entiende que la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, se nos transmite a través de dos canales que son inseparables. Esos dos canales son la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y luego se suma un tercer elemento fundamental, el magisterio de la Iglesia. Eso es. Entonces tenemos tres pilares. Describamos el papel de cada uno. ¿Qué es la Sagrada Escritura en este esquema? La Sagrada Escritura es lo que llamamos el principio fundante. Es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Se considera el alma de la teología, es el punto de partida y el eje de todo. ¿Y la tradición qué aporta? Porque a menudo suena como algo vago, como costumbres antiguas. Claro, pero aquí lo fascinante es que la tradición es el principio portante. De hecho, y esto es clave, la tradición es anterior a la propia escritura. Un momento, ¿cómo es posible? ¿Me estás diciendo que la palabra de Dios se transmitía oralmente antes de fijarse por escrito? Exactamente. Antes de que se escribieran los evangelios, la fe ya se vivía, se celebraba en la liturgia y se transmitía de palabra. La tradición es la que transporta el sentido correcto de los textos y todo el contenido que viene de Jesús y los apóstoles. Incluye testimonios, la oración, la vida de la Iglesia. Vale, escritura como fundamento, tradición como el vehículo que la transporta. ¿Y dónde encaja el magisterio? El magisterio, que está formado por el Papa y los obispos, actúa como principio garante. Su función no es crear nueva revelación, sino garantizar dos cosas: la transmisión auténtica de la fe y la interpretación auténtica de la escritura y la tradición. No está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Esto nos lleva a una distinción clara. No todas las fuentes son iguales. Hay una diferencia entre las que constituyen la fe y las que, digamos, la declaran o la explican. Exactamente. Podemos hablar de un doble momento en la revelación. Un primer momento constitutivo, donde Dios se manifiesta. Las fuentes aquí son el depósito de la fe original. ¿Y cuáles son? Pues la Sagrada Escritura y la tradición no escrita, es decir, la predicación y la liturgia de los apóstoles. ¿Y el segundo momento? Es el momento transmisor o declarativo. Aquí el Espíritu Santo asiste a la Iglesia para transmitir y enseñar ese depósito original. Las fuentes declarativas no añaden nada nuevo, sino que explicitan verdades que ya estaban implícitas. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esto, para que quede más claro? Claro, el canon de la Biblia, o sea, la lista de libros que se consideran inspirados. No está en la propia Biblia. Vaya, es verdad. Fue definido por la tradición y el magisterio. Lo mismo ocurre con dogmas como la naturaleza de Cristo o la transubstanciación. Son verdades que se han explicitado a partir de la revelación original. Profundicemos en esas fuentes declarativas. Ya hemos hablado del magisterio, pero hay más. Los llamados Santos Padres, por ejemplo. Sí, los Santos Padres son una fuente declarativa de enorme importancia.
Son obispos y pastores de los primeros siglos, más o menos del siglo II al VII. Nombres como Agustín, Jerónimo. Exacto. Juan Crisóstomo son fundamentales porque explicaron la Escritura y la aplicaron a los retos de su tiempo. Para ser padre de la Iglesia se requiere antigüedad, ortodoxia y santidad de vida. ¿Y qué diferencia hay con los doctores de la Iglesia o los escritores eclesiásticos? A los doctores, como un Tomás de Aquino, no se les exige la antigüedad de los primeros siglos, pero sí la santidad y una doctrina eminente. Entendido. Los escritores eclesiásticos, como Tertuliano u Orígenes, son autores antiguos muy importantes, pero a los que les pudo faltar en algún punto la santidad de vida o una ortodoxia doctrinal completa. Además de las personas, hay otras fuentes, ¿no es así? Absolutamente. La liturgia es una fuente primordial. En sus textos, en sus ritos, la Iglesia expresa y refleja el sentido de su fe. La forma de rezar muestra lo que se cree. Eso es. Y también hay otras disciplinas, claro, como la arqueología, que estudia restos como las catacumbas, o la epigrafía, que analiza inscripciones antiguas. Todo eso nos ayuda a comprender cómo vivían su fe las primeras comunidades. Con tantas fuentes, escritura, tradición, magisterio, padres, liturgia, ¿tienen todas la misma autoridad? ¿Hay una jerarquía? Esa es una pregunta importante. No se trata de fuentes autónomas, sino de un único proceso guiado por un único protagonista, que es Dios. Todas están conectadas y se iluminan mutuamente. Pero un orden habrá. Sí, hay un orden. La Sagrada Escritura tiene la primacía absoluta. El resto de fuentes ayudan a interpretarla, a transportarla en el tiempo y a garantizar que sea auténtica. Ninguna es prescindible. Entonces, si el magisterio tiene la autoridad final para interpretar el sentido de lo revelado, ¿qué papel le queda al teólogo? ¿Se limita a repetir lo que ya se ha dicho? No, para nada. No se trata de descubrir nuevas revelaciones. La revelación plena y definitiva ya se dio en Cristo. La labor teológica es profundizar en esa verdad, conectando todas las fuentes para iluminar los nuevos retos y las preguntas de cada época. Lo que nos deja con una reflexión final. Si la verdad revelada es una, pero las fuentes para comprenderla son tan diversas y se han desarrollado a lo largo de milenios, ¿qué significa que nuestro entendimiento de esa verdad está siempre en evolución, destinado a ser cada vez más profundo, pero nunca completamente agotado? Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte nada. Nos vemos en el próximo.